aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto, hermanos, hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que ya ha sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he de gloriar con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hallado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con nosotros es aún más abundante cuando se acuerdan de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Vamos a orar por estas necesidades, hermanos. Aquí el púlpito vino, hay comunión. En estos versículos que hemos leído, bueno, de lo que se conoce o se habla acá en estos versículos es de la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto de alguna manera inició amando a los apóstoles por el hecho de que fue el ministerio de los apóstoles, en el caso del apóstol Pablo, el que había usado Dios para sacarlos de la pasada manera de vivir. Hemos leído en la primera carta de Corintios cuál era la manera de vivir en el pasado de la iglesia de Corinto. Eran personas que practicaban todo asunto de pecado, pues de ahí habían salido los corintios. Cuando vemos ese trasfondo, uno se podría preguntar, bueno, diríamos que el creyente, luego de que ya ha sido sacado por esa gracia de los caminos, como en el caso de los corintios, pudiera pensarse de que solo es eso lo que compete o lo que podemos entender como el haber salido de los caminos del mal y que ya no hay nada en lo absoluto que se deba de hacer o que ya no hay nada que tengamos que enfrentar. Eso es un error, pensar de que no hay nada que enfrentar, porque es un hecho que los corintios, hermanos, en el principio de esta conversión, ellos empezaron a caminar de la manera que normalmente nosotros conocemos cómo es que se empieza a dar los primeros pasos en la vida espiritual. Cuando venimos primeramente en ese inicio, empezamos, diríamos, con ese primer amor que se denomina dentro de la palabra. Empezamos con
con santidad, con perseverancia. Empezamos siendo hasta inocentes. Nos movemos dentro de un ambiente de unidad. Y eso era lo que sin duda empezó a desenvolverse o a desarrollarse en la vida de la iglesia de Corinto, luego de que ellos entraron a Cristo. Pero es un hecho, oiga esto, que cuando entramos a la vida de Dios, debemos de tener presente que tenemos tres enemigos. Esos enemigos debemos de, conocerlos y estar conscientes de que esos siempre van a estar en el ambiente de nuestro caminar cristiano. El primer enemigo que nosotros conocemos es el diablo. Y en este caso, el diablo siempre va a estar, diríamos, al acecho de qué manera golpea o hace retroceder a los creyentes al camino del pasado. Pedro, en su capítulo número 5, nos habla de que en el verso 8 dice: ser sobrios y velad, porque el diablo, dice, anda como león rugiente, viendo a quién devorar. ¿A quién es que va a devorar? ¿A quién es que va a acechar ese león rugiente? Es un hecho que a quien va a acechar es a los creyentes. Es aquel grupo o aquella persona que ha ingresado dentro de la vida espiritual. Siempre lo hemos dicho, ¿por qué es que el enemigo los va a atacar? En primer lugar, cada uno de los que nos consideramos que en verdad hemos tenido un encuentro con Cristo, debemos de saber que antes, en la pasada manera de vivir, éramos personas que éramos siervos del diablo, que le servíamos a Satanás en todos los campos, en borracheras, en mentiras, en que no acabaríamos en mencionar las actitudes. En ese sentido y en esa lógica es donde ahí entonces el enemigo estará al acecho como león rugiente para devorarnos, para recuperarnos una vez más a las filas de él. Eso es un hecho. Nosotros no podemos desligarnos como creyentes de esa realidad, que no es solo la vida cristiana cuando entramos en este campo de la fe, que ya estamos nosotros en una cápsula que no nos da ningún mal ni padecemos de ninguna acechanza. Eso es un error. En el caso también tenemos lo que es el segundo enemigo, que es el mundo. El mundo, ¿a qué me refiero con respecto a lo que es el mundo? Lo que es el mundo, hermanos, usted debe de saber que es un sistema que estará siempre dando las ofertas y insinuando a cada creyente a que se involucre dentro de ese sistema, que es precisamente donde Dios nos ha liberado, en el sentido de que ya nos despegó de ese sistema o diríamos, ya nos despegó de ese reino para insertarnos en un nuevo reino. El mundo es un atractivo también para el creyente.
Y digo que es un atractivo porque Juan en su capítulo número 2, versículo número 15 en adelante de la primera carta, fíjese lo que dice. Váyase a esa carta de la primera de Juan y dice en su capítulo 2, verso 15, dice claramente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. ¿Por qué tengo que mencionar este capítulo de la primera de Juan? Porque siempre dentro del ambiente del sistema del mundo, la iglesia o nosotros que pertenecemos a la iglesia, siempre vamos a estar en la agenda del mundo. Y es un hecho que, hermanos, dice acá: no améis al mundo. Pero ¿a quién se está dirigiendo Juan? Se está dirigiendo a la iglesia del Señor. No améis al mundo, por supuesto. Pero hay personas que en este caso, hermanos, se centralizan, aún siendo ya rescatados del mundo. Nos centralizamos muchas veces, nos apegamos siempre al sistema. Y acá dice el apóstol Juan que no hay que amar al mundo. En este caso, el otro enemigo que tenemos en este mundo como creyentes es la carne. Diríamos nosotros mismos que estamos en una condición de la naturaleza caída, que es la que vamos a seguir lidiando con ella mientras estemos en esta carne. Entonces habla en el capítulo número 5, leámoslo, de Gálatas, habla en el verso, hermanos, 17 también, para que veamos los enemigos que luego vienen cuando uno ingresa a la vida espiritual. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Aquí están dentro del creyente los deseos de la carne. Está el diablo y está el mundo. Ahora, los corintios, hermanos, retomando lo que es el pasaje, los corintios fueron prácticamente alcanzados, fueron seducidos por estos tres enemigos. Ahora, ¿qué es lo que permite que los enemigos, que estos hermanos puedan tomar ocasión del creyente? Y en el caso de los corintios, nosotros vemos que a la verdad ellos cayeron en este vacío. ¿Por qué cayeron? Porque el trasfondo de la iglesia de Corinto es un trasfondo, hermanos, que deja mucho que desear de lo que sería la vida nueva en Dios. La Biblia nos habla de que los corintios, habla de que eran peleoneros, que los corintios eran incestuosos, que los corintios eran vanagloriosos. Estoy hablando de la iglesia, que los corintios, aparte de todo eso, eran muy carnales. Cuando habla de que eran muy carnales, se refiere a que era más los aspectos de la vieja naturaleza los que surgían dentro del campo espiritual y no de la nueva naturaleza.
¿Qué es esto? Obviamente, fíjese bien, esto que practicaron los corintios es claro que ellos se dejaron influenciar por los tres enemigos, lo que es el diablo, lo que es el mundo y lo que es la carne. Entonces, cuando ellos se dejaron influenciar, esa es la razón por la cual, aun cuando había incesto dentro de la iglesia local de Corinto, los corintios como que nada. Los corintios se acusaban unos a otros. Los corintios se dividían. Unos eran de Pablo y otros eran de Silas y otros eran de Pedro y otros eran de Cefas. Los corintios eran una comunidad cristiana, hermanos, con grandes deficiencias espirituales. Pero esa conducta de los corintios es que se habían salido del camino. Pero ¿quién fue el que los sacó del camino? Los tres enemigos: el diablo, el mundo y la carne. Ahora, ¿qué es lo que genera eso para que el enemigo lleve a la iglesia o a los que pertenecemos a la iglesia a conductas como estoy mencionando? Que es lo que en la primera carta de Corintios nosotros leemos que esa era la conducta de ellos. ¿Qué es lo que los lleva a actuar no en una coherencia espiritual como obviamente debía de ser y que era lo que deseaba Dios para ellos o para con ellos? El punto acá es que los corintios, hermanos, se descuidaron espiritualmente. Y ese es el problema de lo que es las situaciones que llevan al creyente a no dar pasos como lo establece la palabra, que debe de ser hacia el ascenso, como la luz de la aurora. ¿Qué es lo que nos impide y nos estanca dentro de la vida? El habernos descuidado espiritualmente. Los corintios obviamente se descuidaron. Y cuando viene el descuido espiritual, es ahí donde toma ocasión el diablo, toma ocasión el mundo y toma ocasión lo que es la carne. Y eso, hermanos, es algo que nosotros lo entendemos, es un lenguaje que lo entendemos. Si preguntáramos la conducta o el caminar de cada uno de nosotros, yo me pregunto, leyendo esto, yo decía, ¿nos asimilaremos nosotros hoy día a la vida de los corintios en ese inicio? A la verdad que sí, hermanos. Habemos muchos de los que pertenecemos a las iglesias de Cristo que estamos caminando en un sendero contrario, que en lugar de que nosotros irradiemos lo que es a Dios, que irradiemos a Cristo, muchas veces dejamos mucho que desear. Y eso es lo que sucedía con los corintios. Dejaban esa vida que debió haber ido cambiando constantemente. Más bien lo que vemos es una vida muy, hermanos, amínica espiritualmente delante del Señor, pero es el descuido espiritual. Por eso es que el creyente, fíjese bien, el creyente debe de cuidarse espiritualmente. El creyente no es que ya estoy en Cristo, ahora ya no padeceré de ninguna tentación, ahora ya Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, eso no lo podemos negar, que Dios está con nosotros. Pero una cosa es cierto, oiga esto,
que yo lo he repetido por muchos años, que Dios siempre hará lo que Él hace y debe de hacer por su pueblo, pero no nos exime a nosotros como iglesia hacer la parte que a nosotros nos corresponde hacer. ¿En qué sentido? La parte que a mí me corresponde hacer, hermanos, es cuidarme espiritualmente, cuidar mi casa espiritual, cuidar mi mente, cuidar mi andar. Eso es una cosa muy personal de cada uno de los que pertenecemos a la iglesia. Así como, por ejemplo, el atleta se cuida para ganar una competencia, hermano, no difiere de que la iglesia en Cristo debe de cuidarse. Por eso es que Pablo dice a ellos mismos, allá en su capítulo número 9, dice, corramos. Pablo venía a la mente las competencias de las Olimpiadas y veía cómo los atletas corrían y se ganaban un premio de acuerdo al esfuerzo de cada atleta. Y Pablo lo asocia, dice, corramos, dice, a tal manera que alcancemos, dice, el premio, porque a aquellos se les dan coronas corruptibles, pero a nosotros se nos darán coronas incorruptibles. Entonces es una carrera, es un cuido, es, hermanos, una constante supervisión. ¿Por qué? Porque dice Pedro en ese capítulo 8, capítulo 5, verso 8, dice, pero velad, dice, velad. ¿A qué se refiere cuando dice velad? Dice, esté con los ojos abiertos. Usted esté siempre a la defensiva, espiritualmente hablando. Usted cuando dice velad, es decir, cuídese, esa es la palabra velad. Velad porque el diablo anda como león rugiente, viendo a quién se devora. Entonces ese es un trabajo suyo y un trabajo mío. Y cuando viene la influencia del mundo, porque este mundo influencia, hermano, todo el espejismo, todo esto que nosotros vemos en nuestro entorno, todo eso contagia. Pero dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque, ¿por qué no hay que amarlo? Porque eso es efímero, porque eso es pasajero. Entonces, ¿qué es? Cuando el creyente, hermanos, no se cuida espiritualmente, cuando le da lo que es los apetitos y complace a la carne, que es la naturaleza caída, entiéndase así, entonces, ¿qué es lo que va a venir? Lo que va a venir luego es una vida de desorden, lo que va a venir es una vida de pecado. Pero es a causa, el problema de los corintios es a causa de que, hermanos, ellos se descuidaron espiritualmente. Por ejemplo, en el caso de los ministerios, en este caso hablemos de las iglesias. En el caso de las iglesias o de los pastores que estamos al frente de las iglesias, lo que hacemos es una parte como para alertar a la oveja, para alertar al creyente. Es una parte. Por ejemplo, lo que estoy haciendo acá, cuando yo le estoy diciendo que Pedro y que allá Gálatas y que allá lo que habla de lo que es el mundo, que habla Juan, eso que usted está escuchando es la aportación del ministerio para su provecho. Y eso es lo mucho que se puede hacer. Y que es bastante, porque si usted dice, bueno, la predicación decía
que hay que velar. ¿Y por qué hay que velar? Porque si no se lo harta el diablo. Si no vela usted, si no se cuida usted, si no, hermanos, se arma para lo que Pablo dice también a los efesios, porque no tenemos lucha, damos un amén, con carne y sangre, sino contra potestades, contra huestes del mal. Entonces, cuando usted dice, bueno, ahí habla ese versículo y me lo dijo a mí, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Tomarlo en cuenta, ponerlo, aplicarlo a la vida suya. Porque si no, hermano, mire, ¿para qué tanto cristiano lleno de carne que siguen habiendo en estos tiempos? ¿Para qué cantidades de creyentes, hermanos, que escasea la presencia de Dios en ellos? ¿Para qué más cantidad de creyentes ambiciosos que se los absorbe las ambiciones del mundo? ¿Para qué tanto? ¿Y usted cree que eso es la vida espiritual? ¿Y usted cree que para eso fue que nos sacó el Señor de la pocilga donde estábamos? No, nos sacó para que nosotros fuéramos luz. Nos sacó para que nosotros brilláramos. Esa es la razón. Para que le honráramos, para que viviéramos para sus propósitos. Esa es la razón. Pero ahí vemos nosotros, y sobre todo en este tiempo, vemos una iglesia apagada, una iglesia que, hermanos, se siente ya muy natural el pecado en muchos de nosotros. Ya ni pío hacemos. Nos sentimos como que es ese el estilo de la vida espiritual, y eso es un gran error. Pero ¿por qué viene eso? Eso viene cuando nos descuidamos espiritualmente. ¿Qué es lo que había sucedido con el caso de los corintios, hermano? Los corintios se habían descuidado. Pero veamos algo importante. Veamos cómo Dios en su misericordia, hermanos, usa los ministerios para atraer una vez más al camino correcto a su pueblo. Y eso es lo que hizo el Señor usando el ministerio de Pablo. Pablo es el que escribe estas dos cartas. Y en la primera carta, Pablo, hermanos, les enfrenta su pecado, les enfrenta su conducta, les dice que no es eso el camino correcto. Y qué bueno que lo que vemos con eso es que los corintios reaccionaron. Los corintios volvieron. Los corintios ya en esta lectura que nosotros tomamos y vamos a desarrollarla luego, nosotros vemos que ellos entraron en sí dada la rigurosidad de la carta de Pablo. Porque Pablo no les dijo, claro, los saludó en su primera carta, dándoles su posición de la iglesia de Dios, pero luego les recrimina sus conductas. Luego les dice que no es ese el caminar. Les golpea, les pone el dedo en la llaga. Y eso, hermanos, los hizo reaccionar. Pero en eso lo que vemos es el cuidado de Dios por la iglesia, por su iglesia. Es que si usted no sabía que cuando ya pertenecemos a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Dios, hermanos, pasamos realmente a una posición de exaltación. Pasamos a otro estatus. Es decir, cuando ya usted está acá, en este caso,
vemos cómo Satanás, el mundo y lo que es la carne han llevado a los corintios a transitar por un camino incorrecto. Pero ahí vemos el amor de Dios. El amor de Dios lo vemos, hermanos, manifestado en la persona de Pablo, usándolo para que lleve el mensaje a través de esa carta dura y que ellos regresen. Fíjese bien, mire qué importantes somos para Dios. Si usted no lo sabía, váyase al capítulo número 15 del Evangelio de Lucas y vamos a ver en este capítulo número 15, hermanos, de qué manera el Señor en su misericordia, verso número 4, habla de la parábola de la oveja perdida. Fíjese, dice el Señor en el verso número 4, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, qué dice? No deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla, y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Pero el punto acá que quiero resaltar es de qué manera el Señor expresa su amor por sus ovejas. Si Dios, hermanos, no hubiese amado a los corintios, hermanos, imposible que los corintios se recuperaran. Pero Dios los ama y levanta, en este caso, los ministerios. En este particular levantó a Pablo, y Pablo va, y eso es precisamente la expresión de Dios. Dios nos ve como sus ovejas. Dios no nos va a dejar, hermanos, perdidos en el desierto, porque somos sus ovejas. Dios siempre, a través de los ministerios, Él va a estar buscando a la perdida. Él va a estar sonando, hermanos, el cuerno. Él estará siempre tratando la manera de que vuelvan al camino correcto, que es lo que hizo con los corintios y es lo que sigue haciendo con nosotros. Si nosotros, los que estamos acá y los que están a distancia, pudieran, hermanos, pudiéramos como entrar en conciencia, entrar en una reflexión muy sincera, como para decir: ¿Dios me ama? Para hacerse la pregunta si Dios le ama. Claro que Dios nos ama. ¿Por qué nos ama Dios? No hay duda que muchos de nosotros, de los que estamos acá, hermanos, no estamos bien. Muchos de nosotros andamos mal, aún siendo creyentes. Muchos de nosotros no llenamos los estándares. Muchos de nosotros deseamos mucho. Muchos de nosotros dejamos mucho que desear. Si llegáramos a sincerarnos de eso y cada uno se examina y dice: realmente yo estoy grave, yo soy prácticamente un enfermo espiritual, que uno llegue a sincerarse, a decir: ando mal, lleno de odio, lleno de ambiciones. Todo eso es, hermano, todo eso es mundo.
Yo ando, dice, lleno de lujuria, lleno de adulterio, lleno de fornicación, ando lleno de todo eso. Es decir, pero necesitamos como sincerarnos. Y a la vez, cuando está escuchando la palabra y usted dice al sincerarse, ahí estoy viendo el amor de Dios. ¿Por qué? Porque esta palabra, por ejemplo, esta predicación que estamos escuchando, esto no es, hermanos, el proyecto del que está aquí al frente. Este es el proyecto de Dios. El proyecto de Dios lo trae a usted, lo sienta en esa silla y le habla a través, hermanos, de sus instrumentos. ¿Por qué le habla? Para que regrese. ¿Por qué nos habla? Porque nos ama. Pero ¿qué es lo que necesitamos como iglesia? ¿Qué necesitaban los corintios? Necesitaban comprender su estado espiritual. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Y ver el amor de Dios. Esta predicación, esto que yo estoy diciendo, miren, muchos de nosotros dejamos mucho que desear. Muchos de nosotros con nuestro testimonio estamos deshonrando a Dios. Cuando yo le estoy diciendo, muchos de nosotros se nos ha vuelto un hábito lo que es el pecado. Eso es malo. Ese es el amor de Dios. Esa fue la carta que Dios, hermanos, puso en el corazón de Pablo para que les dijera a los corintios carnales: vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y esa palabra fuerte, hermanos, los hizo reaccionar. Ahí está orando Dios. Cuando usted oye una predicación que le están tocando el ego, que le están tocando su orgullo, que le están tocando su carnalidad, ahí puede ver usted el amor de Dios. Porque como se dice, para grandes males, grandes remedios. Pablo no iba a decirles en esa primera carta a los corintios que ellos eran la maravilla. No, la medicina era amarga, pero al final resultó dulce, porque ellos se contristaron cuando oyeron ese mensaje. Por eso es bueno, hermanos, que nunca nos quejemos cuando Dios en su misericordia nos está tocando la llaga. Y nos está tocando la llaga. No es porque no nos ama, es porque nos ama. Y nos ama y nos habla es para que salgamos de ese camino torcido, como era el transitar que tenían los corintios. Pero es acá donde vemos, hermanos, Dios usando sus ministerios. ¿Qué es lo que vemos acá? Cuando hablábamos de Lucas, en este caso, dice acá que viene, ¿cómo puede ser? Dice que el pastor, cuando le falta una, eso es lo que hace Dios exactamente. Cuando ve que no andamos como debemos de andar, entonces acá lo que relata en 15 de Lucas es que él va a buscar esa oveja que está ¿dónde? Que está en el ámbito del odio. Le pregunto, ¿usted odia a alguien? No me responde. ¿Usted tiene carnalidades? No me responda. ¿Usted habla malcriadeza? No me responda. ¿Usted vive para Dios? No me responda. Y eso lo que significa es que la oveja anda allá en los barrancos. Cuando nosotros andamos así, es igual la figura de la oveja que anda perdida. Y es oveja, no es cabro, es oveja. Entonces dice, ningún pastor dice, cuando esa ovejita anda en esas condiciones, ningún pastor dice, que era en el caso de los pastores de Jerusalén,
Eso ellos siempre lo hacían. Cuando había una ovejita, era la vida diaria. No decían, bueno, tengo 99 aquí, ¿para qué ir a buscar esta oveja vieja? De todos modos, aquí tengo 99, me sobra. No actuaban así los pastores en Israel, y mucho menos el pastor de pastores va a actuar con su iglesia así. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. No, dice, ¿cuál de ustedes dice, deja, si le falta una oveja, si le falta una oveja, no deja las 99 en el corral y se va allá por el barranco y haya llena de odios a la ovejita, y haya la ovejita celebrando Hollywood, y haya la ovejita, hermanos, y sucesivamente, hermanos, vestida de bruja. Amén. Damos un amén. Es lo mismo. Entonces, allá dice, allá está la ovejita, dice, vestida de bruja. El mundo la vistió de bruja, la vistió de brujo. Y allá anda regalando caramelos, mi ovejita, allá en la montaña, allá en el barranco. El Señor no la deja botada. Él deja las 99 y va al barranco a buscar la que está perdida. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ese es el amor de Dios. Eso es el amor de Dios. Aquí lo vemos. Tremendo el amor de Dios. Ahora va y la busca y dice, y la trae. Eso es lo que hizo con los corintios. Mandó a Pablo, y Pablo, en el sentido así figurado, a través de la exhortación de esa carta, que no era sencilla, sino que era dura, los corintios se contristaron y dijeron, la verdad es cierto lo que nos está diciendo el pastor a través de esta carta. Somos carnales, somos divisionistas, somos odiosos, somos vanagloriosos. Nos duele porque ya somos creyentes. Nos duele. Es exactamente lo que hizo Dios. Fue a buscar esas ovejas que estaban en esa condición, porque jamás Dios se va a sentir satisfecho. Es igual que un padre. Jamás un padre se va a sentir satisfecho que el hijo esté drogado, que el hijo, por quien ha dado todas sus fuerzas, lo ha puesto a estudiar, se ha sacrificado para darle lo mejor dentro de sus capacidades, y que el hijo no le honre en lo natural. Eso es doloroso. Que, por ejemplo, a la muchachita los padres le dan todo, y luego la muchachita a los 12, a los 15 años y antes ya está embarazada. ¿Cómo se siente un padre cuando se le ha dado toda la fuerza a un hijo para que saque sus estudios y luego se vuelve un drogo? ¿Cómo se vuelve? Se dice que ese hospital de Matepec, que ahora dice que antes no era ese hospital, pero un doctor hizo ese hospital para un hijo que dijo que lo iba a estudiar para que fuera el mejor médico, y ese iba a ser el hospital de su hijo. Y lo mandó a estudiar a Europa, y a los años vino el hijo diciéndole a su papá, ahí está el testimonio, que él no había estudiado y que él más bien se había dedicado a la homosexualidad cuando vino. Entonces el papá se seccionó de eso, y ese edificio estuvo botado por ahí. Por último lo compró el Seguro Social, y sucesivamente. ¿Cómo se sienten esos padres? Y eso es exactamente lo que sucede con Dios cuando Él ha dado a su Hijo. Damos un amén, iglesia. Cuando ha pagado un precio caro, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria.
cuando dio lo que más amaba en esa tremenda cruz. Y nosotros andamos todos hediondos, adulterio. Y nosotros andamos todos hediondos al mundo. ¿Cómo se siente, papá? Pero Dios muestra su amor y levanta ministerios. Levantó a un Pablo para que tratara la llaga enfermiza en la cual estaban los corintios. Y resultó. Damos un amén. Ahora, cuando regresamos, hermanos, cuando regresamos al camino, oiga bien, entonces es cuando podemos disfrutar, bendito sea el nombre del Señor, cuando podemos disfrutar la unidad. Cuando andamos todos llenos de odio, no podemos ni saludarnos. Cuando andamos llenos de odio, no podemos ni vernos. Es una tortura estar juntos. Y vamos a ver, en este caso, hermanos, vea lo que sucede. Y leíamos ahí en esa segunda carta lo que leímos del 12 al 16. Dice Pablo, oiga bien, se lo voy a leer para que entienda el trasfondo. Se lo voy a leer a partir del 12 y con esto vamos a ir cerrando. Y dice a partir del versículo número 12: por mi parte, cuando les escribí esta carta, no estaba pensando en la persona que hizo el daño, ni a quien se lo hizo. Más bien quería que Dios fuera testigo de que mucho que ustedes se preocupan por nosotros. Esto nos hace sentir mejor. Tito, oiga esto, la noticia que le trajo Tito, porque Pablo mandó la primera carta para ubicarlo. Primero mandó la primera carta, que es la carta dura, la carta severa, donde les dice carnales, peleoneros, divisionistas. ¿Y qué no les dice, hermano? Les pega una trapeada de Señor. Pero esa trapeada de Señor los hizo reaccionar. Entonces, tiempo después, Pablo, un poco asustado, si cómo habían reaccionado los corintios, entonces mandó a Tito para que supervisara la iglesia a ver cómo habían seguido luego que habían recibido esa severa carta. Entonces Tito fue algo con miedo, pero Pablo aquí lo anima, le dice, no, si ellos son buenos cristianos, como para animar a Tito. Pero el punto es que dice el apóstol acá, Tito dice, está muy contento. Ya Tito ya regresó con la noticia que ellos cambiaron. Tito está muy contento, pues ustedes lo ayudaron a seguir adelante. Esta es una actitud ya de un cambio, que ya aceptaron al discípulo de Pablo, al haberlo mandado el apóstol a ellos. Eso nos alegró, le dice, más todavía. Ya le había dicho a Tito que yo estaba muy orgulloso de ustedes. Esto como para animarlo, porque Tito decía, mira Pablo, fíjate que esos son muy carnales y vayan me linchan. No, hombre, le digo, si ellos ya se compusieron, para animarlo, porque no habían teléfono para preguntar o qué, tenía que mandar un emisario. Entonces ya le había dicho yo a Tito que yo estaba muy orgulloso de ustedes y no me hicieron quedar mal. Es decir, Pablo por la fe empujó a Tito, no, anda, van a estar bien, y no me hicieron quedar mal, dice. Al contrario, todo lo que dijimos a Tito fue verdad, como también es verdad
lo que le dijimos de ustedes. Tito recuerda que todos ustedes lo obedecieron y lo respetaron mucho. Por eso él los quiere más todavía. Me alegro de poder confiar plenamente en ustedes. Dicho de otra manera, con lo cual finalizo, lo que está diciendo acá, que es la lectura que tomamos, el pasaje que tomamos, lo que está diciendo acá es que, vea esto, ellos han regresado al camino. Ellos han regresado del sendero de conductas inapropiadas. Ahora han regresado y ahora ellos están, hermanos, ya en armonía. Porque solo cuando regresamos al camino de la vida que se entiende espiritual es cuando hasta entonces vamos a tener comunión. Hasta entonces vamos, hermanos, a confraternizar los unos con los otros. Hasta entonces, porque eso es lo que aquí está diciendo el apóstol Pablo en este versículo número 13. Todo esto está diciendo es lo que nos satisface. Que me ha contado Tito que lo atendieron, que lo respetaron, y además de eso me ha contado Tito que ahora ustedes quieren verme. Y a Pablo no lo querían ver. A Pablo lo habían desechado. A Pablo ya era una persona que, dado la mala información que les habían dado los falsos profetas a los corintios, los falsos maestros, perdón, a Pablo ya no lo tenían en su corazón. Pero luego que Dios usa a Pablo para traerlos una vez más al camino, ahora lo que vemos acá es comunión. Ahora lo que vemos, y además dice, ellos llegaron y perdonaron al ofensor, que dice el verso 12. Perdonaron al ofensor. Mire qué tremendo. Así que, a pesar de que les escribí, no fue por causa del ofensor ni del ofendido, sino más bien para que delante de Dios se dieran cuenta por ustedes mismos de cuánto interés tenemos nosotros por ustedes. Ahora, solo regresando, hermano, de todas nuestras amarguras, de raíces de amargura, de pretensiones mundanas, de intereses mezquinos, solo regresando al camino de la obediencia es cuando vamos a poder disfrutar de la comunión que debemos de tener como iglesia de Cristo. Dice la Biblia que, oiga bien esto, dice la Biblia, hermanos, dice la Biblia que desde el principio, por ejemplo, en el capítulo número 2, verso 47 de Hechos de los Apóstoles, usted puede leer el capítulo 2, habla de la comunión que había en ese inicio de la iglesia. En el 47, esto es tremendo, cuando dice, alabando a Dios y disfrutando de estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía los que habían de ser salvos. Esto es precioso. Y perseveraban unánimes, dice verso 46, cada día en el templo y partiendo el pan, estaban juntos. En la casa comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Estaban unidos. Allá en Juan, capítulo número 17, verso 20, la oración de Cristo es: Padre, le dice, que sean uno, así como yo y tú somos uno, que sean uno. Ese es el deseo de Dios.
Pero cuando estamos fuera del camino, cuando estamos llenos de lo que es un sistema nocivo para la vida espiritual, no va a haber unidad. Los corintios cambiaron y luego atendieron a Tito y luego quisieron ver a Pablo, luego aceptaron y abrieron la iglesia para recibir al ofensor. Es decir, se volvió una vez más la comunión, volvieron una vez al camino. Hermanos, siempre que nosotros nos vayamos descarriando por causa de nuestro descuido espiritual, esos tres enemigos nos van a llevar hasta el abismo. Pero qué bueno que Dios, en su misericordia, levanta ministerios como en el caso de Pablo. Y hoy día las iglesias no deben de ser para un modo vivente. Los ministerios deben de ser para que fungamos como los instrumentos de Dios para atraer a la iglesia que anda afuera, traerla una vez más al camino, traerla otra vez más a través de la exhortación al redil. Ya en el redil somos uno. Ese es el deseo de Dios. Las ovejas literales, si usted no sabía, duerme una pegada con la otra. Literales. Yo las conozco. Y así nos comparó el Señor. Pero así con el mundo, yo con mi mundo y espueleado por el diablo y sometido a mi carne, yo no me voy a llevar bien con el hermano Rafael. No hablamos del mismo lenguaje, él se va a molestar, no vamos a tener comunión. Pero si estamos en el camino correcto, entonces vamos a disfrutar la unidad de la gracia. Padre, te pido que sean uno, así como nosotros, Padre, somos uno, así quiero que ellos sean uno. Pero ¿cómo vamos a ser uno con aquellos que andan allá dándole vuelta al mundo? Ellos andan perdidos, ellos andan extraviados, pero su misericordia, hermanos, sigue manifestándose. Yo no sé cuántos de los que estamos acá necesitamos reconocer que debemos de reconciliarnos. Volvamos. Si usted anda, si a usted ya perdió el primer amor y usted ya no siente que lo apasiona la vida espiritual, por lo menos le voy a dar, antes de finalizar, le voy a dar un detalle. Le voy a dar un detalle. Cuando uno está enamorado, había que preguntarle al hermano Ismael cuando se enamoró primera vez, y espero que lo siga. Uno no ve las horas por ver la novia. No hay tormenta, no hay Julia que a uno lo detenga. Julia sale sobrando cuando uno ama. Pero cuando uno ha perdido el amor, Julia es suficiente pretexto para no convivir con el Señor. Dice, no, ahí viene el huracán y hay que ser prudente, dice. No, el que está enamorado es un loco. Ese no atina de toque de queda. Ese no atina que no anda un 5 en la bolsa, a pie, como sea, pero él va a ver la novia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Él va a ver la novia. Desean estar ahí, ver al amado. Eso es lo que debe de haber en la iglesia, el estar ahí, el vivir para Él.
El día que no leemos la Biblia nos sentimos secos. El día que no oramos nos sentimos peor. El día que no nos congregamos nos sentimos mal. Ese es lo que indica el que está enamorado. Entonces, esperemos que ese amor vuelva, hermano. Vuelva. Cuando ese amor que se ha perdido y que nos ha desunido a los que andan por otro lado, por otro camino, vuelva. Disfrutemos. ¿Sabe a quién es que se va a llevar el Señor? A esos que están en el camino correcto. A esos en el rapto son los que se van a levantar. Si usted cree que no anda en el camino correcto, Dios le ha hablado hoy. Así como le habló a través de Pablo a los corintios, Dios le ha hablado ahora. Los corintios reaccionaron. Espero que nosotros reaccionemos. Cierre sus ojos. Con sus ojos cerrados. ¿Por dónde, qué senderos está caminando usted? Vamos a cantar ese canto. Cerca de ti yo quiero estar, cerca de ti, para escuchar tu voz. Sí, Señor. Y aprender de ti. Vamos a ponernos de pie. Quiero ser un reflejo de tu amor. Oh, gloria. Te adoramos. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor. Él es mi buen pastor. Tú conoces